los químicos son capaces de tomar algo y transformarlo en otra cosa totalmente diferente. Y eso a mí me robó el corazón. Al final del día todas tenemos nuestro lado divagador, ¿no? Me enamoré porque, no sé, como que se me hacía muy retador matemáticamente. Inicialmente yo también quería estudiar medicina. Era que yo quería hacer perfumes. No he hecho ningún perfume, amigos, hasta hoy. Yo siempre fui esa la que se sacaba el 100 y ahora soy la que no pasa, la que reprueba. Y yo decía, es que esta persona tenía familia, tenía sentimientos, tiene una historia. No puedo. Crecí en una comunidad pequeña que se llama Lázaro Cárdenas. Un saludo al pueblo, un saludo al rancho. Estoy luchando por convertirme en el orgullo del rancho. Claro que sí. Me hubiera puesto a estudiar inglés, pero nunca fue como que una necesidad. El profe me decía, es que ¿por qué estudiaste eso? O sea, ¿por qué? Sí, o sea, ¿te gusta sufrir? Bienvenidos a el podcast Divagadoras Científicas, donde un grupo de amigas expertas en divagación, aficionadas a la ciencia, ingenieras de corazón y ñoñas de profesión conversamos sobre temas relacionados a la ciencia, la tecnología y lo que se nos ocurra. Con la intención de incitar la curiosidad, compartir conocimiento y contagiar nuestro gusto por la ciencia. Únete a nuestra conversación y pasa un rato divertido con nosotras. Cada martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu plataforma favorita te apartes para que escuches nuestro podcast. La divagación no te crea ni te destruye, solo te trastorna. Hola amigos divagadores, bienvenidos a su podcast, Divagadoras Científicas. Es un placer para mí saludarlos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Como pueden ver, estoy muy bien acompañada por mis amigas y colegas. La mente maestra, Darani Aceves. ¿Cómo estás, Dara? Hola, Celia, aquí listísima para divagar, como siempre. Y la manzana de la discordia, Mari Lega. ¿Cómo estás, Gracias. Mari? Muy bien, muy emocionada por este episodio. Muy especial. Pero, buenos días, tardes, noches. Buenos días. El día de hoy estamos grabando de mañana, chicos. Ya nos preparamos con nuestros cafés. Ah, sí. En la no noche tengo son... café, pero pues tengo ahorita. Sí, se nos pasa el comunicado del café. Bueno, pues qué gusto que estén de vuelta. Apreciamos muchísimo su tiempo y esperamos que pasen un rato agradable con nosotras. Nos encanta leer sus comentarios. Les recuerdo que contamos con YouTube, Spotify en la modalidad podcast y video podcast, Facebook, Instagram, TikTok, para que nos visiten en todas nuestras redes. Y bueno, chicas, después de tanto anunciarlo, por fin tenemos aquí el episodio 0. Sí. El 0, que es un número menospreciado, pero no por eso el menos valioso. De hecho, va a ser las cuentas bancarias bastante gordas y se encuentra en el lugar correcto. Ese 0 nos gusta. Y además es bastante enigmático. Porque gracias al 0 pues existe el infinito, ¿eh? El infinito. Un número dividido entre 0 da igual a infinito. Ñoñando ya ahorita de mañana. Desde temprano. ¿Y cuál es el que es indefinido? El 0 entre algo, ¿verdad? El 0 entre algo es indefinido, sí. Y el algo entre 0 es infinito. Es infinito, así es. Y estaba leyendo que Fibonacci, fíjate, el de la secuencia de Fibonacci, ¿se acuerdan? La forma que está en todo lo del universo. La espiral. Sí. La espiral, exactamente. Él fue el que, bueno, aquí en lo que encontré fue el que descubrió el 0, pero también los mayas al mismo tiempo también lo estaban usando. O sea que es difícil determinar quién descubrió el 0, pero el 0 pues sí vino a hacer toda la revolución en los números. Entonces por eso tenemos este capítulo de revolución, donde vamos a hablar de nuestros orígenes, los orígenes. Y bueno, vamos a empezar con Mari. Mari, platícanos, ¿cómo es que nació este proyecto? Mari fue la mente que tuvo la inquietud de iniciar el proyecto. Bueno, pues algo por ahí, al final del día creo que fue nada más como yo nada más di el fregadín ahí para que se fuera todo esto como bola de nieve. Fue bastante interesante y sigue siendo, ha sido todo un proceso.
nosotros sabemos que esto de los podcasts es reciente. Para mí, en un tiempo me encontraba trabajando de niñera en Estados Unidos, ¿no? Y estando allá, pues me daba mucho tiempo de estar conmigo misma. Y en ese tiempo descubrí o empezaron muy de moda los podcasts en YouTube. Entonces yo empiezo a ver esto y yo estaba pasando por mis situaciones y Darani y yo no perdimos comunicación. Darani ya les estará contando más dónde está y demás, pero ella también está en Estados Unidos. En el caso de CL, después de que salimos del TEC, sí perdimos un poco de contacto, pero sí, pues siempre por ahí, ¿no? Por muchos años, ajá. Entonces yo estando allá, ¿no? Yo hacía mis locuras, ¿no? Hacía mis tonterías y luego siempre le hablaba a Darani, ¿no? Porque era mi contacto de seguridad. Y entonces le contaba mis historias y es como, no, es que tienes que escribir un libro o algo. Y yo, sí estaría bueno, ¿verdad? Monetizar la tragedia. O sea, porque de verdad, amigos, hasta pena luego da a contar las cosas que me pasan. Pero sí decía yo, pues igual se puede monetizar, ¿no? Porque ya empezaba como el rollo de videos de YouTube. No tanto el podcast, como videos de YouTube. Y entonces ya empiezan la rachita de los podcast, ya con sus audífonos y micro. Y yo, ay, eso está bueno. Y el primer podcast que yo recuerdo escuchar y que todavía me gusta mucho escuchar, que siento que todavía no ha tenido tanta fama, quizás porque es mucho de nicho, es de Mentes, que es por un chico de Monterrey que se llama Diego Barraza. A mí es como emprendimiento de gente que hace las cosas diferente y a mí me gustó mucho lo que él hacía. Entonces yo, ay, está buenísimo. No. De ahí empecé a consumir otros porque hay mucho de esta situación de podcast. Han arrancado muchos de Monterrey, mucho regio en este business ahora. Entonces yo empecé a ver eso y en aquel tiempo, y la verdad muy animada por Darani, es que sí, tienes que platicar tus historias. Sí. Y siempre, pues la gente que me conoce sabe que generalmente soy de conversaciones muy largas. Entonces, buena para tirar chal. Sí, es muy buena. Pero eso puede ser, me puede jugar a favor o en contra, ¿no? Hay situaciones donde queremos avanzar. Al final del día todas tenemos nuestro lado divagador, ¿no? Pero y también, no con toda la gente platico tanto, pero cuando conectas. Y entonces a veces queremos hacer las cosas breves. No, nos vamos a juntar. En 30 minutos queda esto. Jamás queda en 30 minutos eso. No. Pero porque así somos. Entonces, bueno, bajé esa situación, le digo yo a Darani, pues sí debería. Y me compré un micro ahí muy sencillito. Y lo puse yo. No sé cómo hacer esto. Ya vino lo de la pandemia y la verdad mi trabajo subió. Ahí lo tienes. Para la historia. Ese fue el primer micro que yo estaba convencida que iba a empezar mi rollo podcastero. Y cuando empieza la pandemia, estando yo en la casa con los niños, cuidando niños, pues me tocó más trabajo, ¿no? Ya saben que fue toda una situación. Entonces ya corté la situación de los podcasts, ¿no? Ya fue como, no, pues, hay que trabajar, ¿no? Lo que da de comer, amigos. Y entonces así se quedó la situación, ¿no? Luego, por situaciones de la vida, me muevo y le dejo el micrófono a Darani. Y hasta ahora lo tiene Darani. Sí. Pero entonces y Darani, es que tienes que hacer cada vez que hablaba con Darani es que tienes que hacer un podcast y es que tienes que hacer un podcast. Y pasa, ¿no? Sigo yo trabajando de niñera, me convenzo, ya me regreso a México y coincide, ¿no? Ahí es la historia donde todo como fluye hasta este proyecto exactamente. Yo ya tenía la inquietud, me obligué a comprarme el equipo estando en Estados Unidos porque uno sabe que es un poco más barato, traerlo y así. Entonces dije, me voy a obligar. Ya comprándolo, segurito arrancó, ¿no? Y ya me puse yo a ver videos. La verdad también sigo mucho Creativo, que es de Roberto Martínez, y también le saqué muchas de su tour del estudio y yo dije, pues esto, y lo compré y me lo traje. La verdad, yo había mantenido esta situación de los podcasts muy con Darani. O sea, era como, ay, sí debería. Pero no era como algo que yo dije, oye, voy a hacer un podcast. No era así.
Pero entonces dije yo, es que tengo que convencerme a mí misma de que lo voy a hacer. Entonces, si lo platicas, que siento que luego también esa es una situación que, ya ves que te dicen, si platicas tus planes y tus proyectos, te los alan. Sí, como de superstición. Pero también, y es un poco como ese rollo que traigo yo acá. Pero también por otro lado, te obligas a hacer tu proyecto. Si tienes un proyecto, dices, no, pues ya hablé, ¿no? O sea, y deja tú que ella hable. Lo que también empecé a notar una vez que empecé a compartir que sí quería hacer un podcast y que sí me iba a comprar el equipo, es que la gente me animaba. Ya no nada más era Darani, ya era otra gente, sí, haz tu podcast. Y yo, pues sí, ¿verdad? Entonces coincide, pero yo todavía me faltaba un camino largo porque la edición y todo ese despapalle. Entonces, ya que llego yo a México, resulta que ya habíamos, pues realmente con Cele no teníamos comunicación, pero una amiga intermedia donde mantenía un poco más de comunicación con ella, nos invita a desayunar por mi regreso y por su cumpleaños y nos juntamos, ¿no? Y fue básicamente después de 6 años, ¿no? Después de la última vez que yo había visto a Selene había sido en su último embarazo, antes de tener a su niña más grandecita, que tiene 6 años, perdón. Esa vez había sido la última vez que yo vi a Selene y platiqué con ella. Yo ya no conocía a su niña, entonces yo ya me fui, pues por Facebook ahí de vez en cuando, pero... Oye, bueno, y pues estuvo súper gracioso porque Mari no sabía que yo iba a ir. Porque yo nunca confirmé, sino que ya me escabullí y fui y lo hacía que, hola Mari, ¿Cele? Y estuvo bien padre el reencuentro, bien gracioso. Sí. Y más gracioso aún, que seguía embarazada después de 6 años. Te digo, es como me dejaste embarazada y me cuentas embarazada otra vez. Cele, ya cómprese una tele, Cele. 6 años no tuve tele. Fue muy gracioso eso porque sí fue como de no la vi, o sea, la vi embarazada y la siguiente vez que me la reencuentro en persona, embarazada. Sí. Y bueno, comentamos eso, ya nos sentamos a desayunar y yo no sabía bien qué estaba haciendo Cele, yo sabía que estaba haciendo nuestra amiga en común. Entonces, pues nada relacionado con los podcasts y nosotros además estudiamos ingeniería química, nada que ver con pues algo que al final del día nos hemos dado cuenta que mucha gente que hace podcast o que hace YouTube no estudió algo específicamente relacionado con comunicaciones o cosas así. Entonces, bueno, platicando, yo sí me animé, pues porque dije, a ver, voy a tener que empezar a decirlo para yo también obligarme a trabajar en esto. Y yo les digo, ay, pues, aunque luego también tienes el pendiente que la gente hace como, ay, sí, súper buena idea, amiga. Sí, es que hay los que se ríen, ¿verdad? Los que dicen, ay, soñadora, así no se gana dinero. Sí. Pero ve los que hacen. Eso. Entonces, dije, no, tengo que obligarme, les voy a contar. Y yo, pues quiero hacer un podcast. Y luego dice la Cele, yo también quiero hacer un podcast. Y yo, ¿qué? Sí. Digo, sí, yo hago videos de YouTube. Y Cele tiene un proyecto, bueno, varios proyectos que ha trabajado. Lo que pasa es que en mi caso yo le decía a Mari, yo quería estar con mis hijos, quiero estar con mis hijos. O sea, yo veo que, por ejemplo, que pues aquí en México así es, ¿no? Que tienes que salir a trabajar, dejas a tus hijos horas y horas. Y yo, por ejemplo, aquí en Chihuahua no tengo familia que me ayude a cuidar a mis hijos. Entonces, pues la única es la guardería. Y yo, mis recuerdos de la infancia son con mi mamá. Y como que yo decía, es que tengo que buscar algo que yo pueda estar en casa con mis hijos. Entonces yo incursioné en el mundo online. Pero yo empecé haciendo páginas web, o sea que todavía sigo aprendiendo. Haciendo páginas web y le entré por las páginas web a los videos de YouTube. Pero yo le decía a Mari, juré que nunca iba a salir en cámara. Y mírame, o sea, me convenció, aquí estoy en cámara. Sí. Dije, cámara nunca. Sí. Que es lo que queremos vender, amigos. Y ya en eso que estaba yo, pues que videos de YouTube, que aprendí a editar, pero estoy en, pues, nivel kindergarten, ¿verdad? O sea, apenas en eso. Oye, pero realmente, ¿quién te empujó a este mundo? O sea, ¿quién te dio quién te puso la opción en la cabeza? Es que fue mi hermano.
Haz de cuenta que primero yo dije, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer en la casa? Pues necesitas dinero, ¿verdad? Tienes que ganar. Entonces yo primero decía, ventas. Sí. Entonces lo primero que se me ocurrió fue dropshipping. Pero aún para dropshipping tienes que montar una tienda en línea. Entonces ya de ahí decía yo, bueno, o sea, empecé. Y a mí dice mi hermano, no, hay otra opción mejor. O sea, es las ventas de afiliación. Ahí tú no tienes que comprar el producto, nada más promocionas otro negocio, creas contenido. Entonces ya empecé yo a consumir todo lo que viene siendo el SEO, cómo montar las páginas, cómo diseñarlas, pero sí tiene mucho, pues, su chiste, ¿verdad? O sea, de hecho, pues, para saber SEO tienes que saber marketing, tienes que saber diseño web, tienes que saber edición, tienes que saber, pues, redacción, copywriting. Entonces, pues, todo eso, o sea, de hecho tengo como 2 años estudiando eso porque es un mundo. Y ya aunado a esto, otra forma es traer tráfico de YouTube. Y por eso fue que yo me vinculé con YouTube. Yo no soy sí consumo Spotify, pero no es que consuma así tanto. Yo soy más consumidora de YouTube. Y le digo a Mari, yo lo primero que me compré fue el micrófono y comencé a hacer videos, pero en los videos nomás está mi voz y yo ponía muchas imágenes. Que quiero decirles que es más pesado hacer los videos de imágenes porque es estar buscando las imágenes libres de derechos de autor, etc. Y animarlas. Entonces, ahí, sí, animarlas, editarlas, todo eso. Sí. Ajá. Entonces de ahí fue cuando estábamos platicando Mari y yo y también estaba pues nuestra amiga en común. Y a Mari me dice, yo también estoy en eso. ¿A poco? Y no, que sí. Y bueno, continúa Mari. Bueno, pero mi idea era, lo mío era más idea. O sea, yo no le había movido cero a nada. Yo no había conectado nada. Sí. Yo nomás dije, quiero hacer un podcast. Y entonces, la verdad es que sí me sorprendió. A veces, digo, sabemos que yo no sé qué pensar, pero a veces la vida te pone en las situaciones, ¿no? Aparentemente. Entonces ya cuando yo la pensé 2 veces antes de decirlo, ¿no? De decirles, cuando lo comparto y me dice Selene, yo ando en eso y yo ya tengo un canal de YouTube. Y yo, ¿qué? Bueno, pero tú ya tenías un avance, que eso también ha hecho la diferencia en cuanto al proyecto, porque, aquí yo me tardo otro año así tratando de aprender. Entonces me dice Selene, deberíamos de hacer algo juntas. Y entonces la otra amiga que estaba ahí dice, sí. Y entonces dijimos, pues démosle. Y empezamos en noviembre del 2021. Y ahí empezamos a darle forma y no sabemos bien qué íbamos a hacer. Se suponía que no iba a ser a distancia, se suponía que iba a ser así, que nos íbamos a juntar probablemente en la casa de Selene y grabar. Esa era la idea. Le pusimos nombre, buscamos todas las situaciones y todo iba bien. Para nosotros Darani era como a la persona, como era parte de nuestro nicho, ¿no? Porque ahí ya habíamos definido que queríamos algo que nos relacionara a las 3. Y bueno, entonces Darani era nuestro nicho y la tomamos como el, oye, te vamos a mandar esto, ¿cómo ves esta idea? ¿Cómo ves este nombre? Pues porque uno tiene que hacer su proyectito ahí, ¿no? Uno no sabe mucho de estudio de mercado y eso, pero pues hicimos el intento. Entonces, por situaciones de la vida, yo tenía un viaje a donde vive Darani. Bueno, o sea, iba a visitarla, pues, realmente. Y le digo yo a las chicas, la verdad, las chicas y yo habíamos estado, ya saben que cada situación tiene sus dificultades y habíamos agarrado como un buen ritmo en cuanto a reunirnos, en cuanto a platicar del proyecto. Y les dije, bueno, yo voy a ir con Darani. ¿Qué tal que hablamos todas ahí, nos juntamos para que saluden a Darani y platicarle más del proyecto y que nos dé su opinión? Y eso hicimos. Yo fui a visitar a Darani, le digo a Darani, no, mira que el proyecto, no sé qué, y van a hablar las muchachas, hablamos, platicamos, bla, 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 bla. Y nos dice Darani, pues yo, un tiempo estuve en una radiodifusora y yo me encargaba de esto. Ok. Para ese momento, Selene, pues está embarazada, y ya habíamos decidido nosotras, por facilidad, grabar en Zoom, muy basadas en herejes, ¿no? Que son 3 hombres, 3 personas que graban a distancia, aparentemente uno en Argentina o 2 en México. En herejes y por la situación. Pues hay otros herejes el podcast. Sí. Se me pasó el podcast. El Vasco, el Bobby y el Alex, no sé qué, Corsario. Ajá.
como el corsario. Entonces dijimos, sí, hagámoslo así. Cuando ya llegamos con Darani, ya teníamos esa idea, platicamos, Darani nos comparte su experiencia en radio y ya, ahí acabó la llamada, platicamos de cosas personales, porque también tenían bastante tiempo que no platicaban en videollamada y al final del día, pues la convivencia es diferente a postearte en Facebook y así. Cuando acaba la llamada, manda a hacerle yo me quedé también pensando, dije, ¿por qué nunca invitamos a Darani? O sea, pues sí es parte del asunto, ¿no? O sea, andamos en lo mismo. Y luego manda a Selene, oigan, ¿y por qué no le decimos a Darani que si se quiere unir al proyecto? Y yo, pues sí, entonces ya yo le dije a Darani y ya Darani fue como, no sé, amigas, puede ser. Y ya fue como, pues yo les ayudo, yo puedo entrar ahí. Darani no estaba tan convencida, ¿no? Porque yo decía, pues es que ella era la más experimentada. No, porque todavía era que pues ustedes tres estaban en Chihuahua y pues yo estoy acá. O sea, hasta ese punto así todavía pensábamos en el formato. Pero sí les no, pero ahí ya habíamos pensado. Como de suplente. Pero ahí fue cuando ya nos cuestionamos la posibilidad de hacerlo a distancia. Y fue cuando empezamos, es que sí se puede hacer a distancia. La tecnología ya ha evolucionado a ese punto de que puede ser a distancia. Sí. Y yo les decía, pues es que finalmente la que tiene más experiencia, pues por la radiodifusión, pues es Dara. O sea, nosotras, o sea, Mari buena para el chat. Dara buena para... y la inquietud, porque en realidad este podcast, la inquietud de lo que se iba a tratar y todo, pues fue tuya. O sea, el tema medio la fuimos amasando entre todas, pero yo sembré como la semilla y ya... La semilla de la manzana. La semilla eso. Sí. Bueno, eso. En sí, más bien pero la cosa fue ustedes tenían un proyecto, acuérdense, enfocado más en ingeniería. Y yo desde 2019 no ejerzo pues no trabajo relacionado a ingeniería. Entonces como que me sentía desactualizada o no como así como para salir al quite. Pero pues sí, apoyo sí van a tener de mi parte. Sí, entonces estábamos, dijo Darani, por ahí yo entro y platicamos de ciertas situaciones que a mí me gustan platicar, que vamos a platicar también en este podcast. Y hicimos una primera prueba, las tres, que era nuestra amiga en común, Cele y yo. Y hicimos nuestra prueba con todo nuestro concepto y se lo mandamos a Darani. Ya Darani nos dio sus comentarios y demás. Pues sí, tomamos en consideración eso. Hasta ahí Darani todavía va a ser como iba a ser nuestro Jerry. Sí, como iba a ser nuestro Jerry. Tipo como editora, guionista, porrista. Ese era el plan. Y que de vez en cuando, si entraba en un tema que ella se sentía cómoda hablando, ahí iba a entrar. Entonces ese era el plan. Luego, por situaciones de la vida, nuestra otra amiga tiene que salir del proyecto. Y entonces ya fue como, Dara. y Dara todavía. Con la soledad. Sí. Y Dara todavía no se sentía como que el concepto no le acababa de conectar. Y es que como que algo le falta. Y luego ya se nos ocurrió manejar otro nicho. Y en lo que nos pusimos a buscar otro nicho. A mí también. Regresamos, o más bien nos desviamos a la parte de la ciencia, pues ñoña, pero con un toque informal. Entonces ya nace. O sea, de hecho, platicando, ¿no? Y siempre hemos divagado, ¿no? Siempre, en todas nuestras conversaciones divagamos, no es nuestra naturaleza, aparentemente. Entonces en eso, ¿no? Por alguna situación de la vida, llega el nombre de divagadoras científicas. Y a mí porque es como relacionado como con divulgadoras, pero no porque realmente somos informales y platicamos de todo, entonces divagadoras, ¿no? Pero va hacia divulgar la ciencia, pero no de manera divertida. Entonces, divagadoras científicas. Y entonces ahí nace el concepto. Creo que no le emocionó tanto en un inicio. Fue como, divagadoras. Al inicio no me atrapaba. Pero ahorita ya me atrapó. De hecho, sí le decía yo a Mari, ya. pero yo también tenía muchos años que no veía a Cele más que Mari, y así de que,
Me acuerdo mucho de su cumpleaños porque es un día antes que el mío y a lo mejor le escribía como feliz cumpleaños y pues veía fotos de sus veía fotos de sus múltiples embarazos, nomás dos. Nomás esos niños así, pero así como plática, tirar el chal y café, tenía más años que Mari. Y le decía yo a Mari cuando estábamos, porque no estabas en esa reunión o no me acuerdo. Y le decía yo a Mari, pero Celeste es divagadora, o sea, como que, pues Mari yo sí, o sea, ya. Y le decía yo, es que no me acuerdo. Y me dice Mari, no, sí divaga, sí divaga. Sí. Bastante. Sí. O sea, así siempre, ay, voy a ir un ratito, Celia, a tu casa, nomás a que me digas cómo hacer quién sabe qué. 20 horas después. Oye, ay, 4 más. Sí. Y bueno, entonces ya le digo, sí, entonces ya como que le vendimos la idea a Selene. Digo, tú véndele la idea, ¿no? ¿Qué dices tú? Como si no puedes convencer, confunde. Y la que sí se entusiasmó muchísimo con todo el concepto, ahí sí fue Darani. Darani sí conectó con el concepto y dijo, sí. Y entonces empezó ahí, y realmente la frase, la divagación no te crea ni te destruye, solo te trastorna, la sacó Darani. Y empezó, y no fue la primera frase, empezó, No, pues es que no, ya como que la chispa que nos hacía falta, ¿no? Porque nosotras somos de las que planean y ella era súper ejecutora. O sea, es muy ejecutora. Todo, rápido. Es que yo como que ya cuando no es tan formal, sí me animó porque no me veía pues dando cátedra aquí y no porque no pueda, pero pues requiere más preparación. Y por ejemplo, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero Celia acaba de tener a su bebé. ¿Cuántos meses tiene tu bebé, Celia? ¿3 meses? Sí, 4 meses. Tiene 4. O sea, empezamos hace 2 meses. Entonces, mira, ahí está. Lo invoqué. Bueno, entonces yo decía, no, pues sale con bebé. Sí, yo, o sea, que mi niña ya está más grande. Sí, se me hacía como que iba a ser demasiado dificultad. Pero también a mí me gusta mucho el chal y divagar. Entonces dije, si le metemos un toque no tan formal así. Y ya fue cuando me animé, me gustó la idea. Y la verdad es que sí extraño platicar con gente como ustedes, o sea, con colegas o amigas así, pues que andamos en el mismo tipo de cosas. En la misma divagación. Sí, y realmente entonces sí ha sido como muy la mezcla de personalidades, ¿no? Lo que ha hecho que el proyecto llegue a este punto, ¿no? Cada quien tiene sus fortalezas, sus áreas de oportunidad y todas hemos tratado de trabajar, ¿no? De sacar el proyecto porque nos gusta. Y también siento que nos llevó a aquel tiempo cuando estudiamos juntas, que trabajábamos en equipo, que eso lo estaba pensando ahorita en la mañana que iba por mi café, que digo yo, realmente uno mantiene la esencia de quién es, porque seguimos, hemos cambiado, hemos hecho cosas diferentes, cada quien ha seguido un camino y ya cada quien les compartirá el camino particular, pero sale la personalidad en el proyecto, ¿no? Las cosas de cada quien. Y dijo, han pasado más de 10 años y seguimos en un trabajo en equipo, sigue siendo con nuestra personalidad. Eso me gustó mucho, me quedé, porque platicábamos ayer Selene y yo, le digo, no, Selene, es que realmente cada quien le aporta un toque al proyecto, o sea, cada quien a su estilo, cómo presenta, cómo da la información, nos hace ser este proyecto, le da personalidad al proyecto también al final del día. Entonces, bueno, ese es básicamente cómo nace el proyecto. Sí, muy, muy interesante. Sí, es que le decía yo a Mari, es que Dara y Mari pues son las que tienen más facilidad de palabra. Le digo, ay, a mí me cuesta sacar las palabras. Y era por eso era que ella me decía, no, pues que cada quien con su personalidad le atribuye, le aporta el proyecto de diferente manera. Uh-huh. Entonces está muy padre la introducción para ver cómo es que llegamos a todo esto, ¿verdad? Cómo nace un proyecto bebé desde una pequeña idea hasta la puesta en marcha y todo lo que nos falta, ¿verdad? Porque todavía falta que vayamos evolucionando los temas, tenemos muchas inquietudes, queremos hablar de las vidas de los científicos y sus biografías, queremos hablar de temas pues polémicos, entonces pues
todavía estamos, tenemos mucho por delante, primero Dios. Sí, hasta en editar, ¿no? Como el camino de editar, de encontrarle la personalidad en redes, que eso ha estado Darani muy presente en cómo presentarnos en redes. Así es. O sea, no, y realmente el equipo de edición, Darani, se ve. Redes sociales aquí. O sea, en eso estamos empezando, estamos encontrándole. En redes sociales. Le estamos encontrándole nuestro hacia dónde ir con el proyecto, pero siento que vamos bien, estamos pues es entusiasmadas. Con la poquita experiencia que yo les digo que tengo en radio, también era un proyecto así. Bueno, primero era uno del DIF que duró pues unos meses y luego ya después 4 o 5 amigas nos juntamos y también, pero ese sí era como de temas variados, de actualidad social, de juventud y así. De hecho se llamaba Jóvenes al Máximo. Les mando un saludo a la 960 de Camargo y a mis amigas, ojalá me vean. Yo sé que cambié de nicho, pero bueno, pues la esencia se conserva, como dice Mari. Y con la poquita experiencia que yo tenía de radio, yo recuerdo que pues lo que siempre queríamos era que nos llamaran, o sea, era así a la antigua en cabina y ay, pues ojalá nos llame gente y así de vez en cuando nos entraba una llamada. Entonces dije, pues les estoy hablando de hace 20 años, o sea, literal. Entonces dije, o sea, han pasado 20 años, hay internet, hay YouTube, se puede comentar, se puede pues mandar friend request, que sígueme. Entonces por eso me gustan mucho las redes sociales, porque a mí esa cercanía con la comunidad que estás creando es lo que me gusta, o sea, nosotros también aprender de ustedes y no crean que es como que porque me gusta la fama. De hecho a mí tampoco me gustaba la idea de aparecer en cámara y aquí ando, ¿verdad? Entonces pues es el efecto Mari. Sí, tiene el efecto Mari, sí, tiene su respeto a la cámara, cuesta sentarse. Y bueno, ya que estamos en esto, Dara pues nos va a platicar sobre lo que es el proyecto ya más formalmente, la misión, la visión, etcétera. Sí, o sea, ya cuando nos sentamos a decir, bueno, pues esto se va a llamar así, esta es nuestra misión, esta es nuestra visión, ya así, ya como dirías ejecutivamente, profesionalmente, pues. Entonces, también en nuestra introducción, si la escuchan, si es que no le adelantan esos minutos o ese minuto después de los highlights, es básicamente lo que decimos ahí, pero no es parte de nuestra visión, ahorita se las leo como es, pero lo que decimos primero también lo pensamos un poquito, que era un grupo de amigas y somos, lo decíamos como que, híjole, pues es que se va a oír bien feo como que científicas, entonces ya lo pusimos, no, pues aficionadas a la ciencia, y luego... pues sí somos ingenieras, pero no estamos ejerciendo como ingenieras, entonces pues ingenieras de corazón, ñoñas de profesión, porque a donde vamos, ñoñas sí somos. Entonces, fue como fue quedando ahí. Les tratábamos de transmitir en ese medio minuto que dura 45 segundos, pues más o menos quiénes somos, nuestra esencia, pero sí con la idea de un día hacer este episodio para pues ahondar un poquito más, porque decidimos llamarnos así. Entonces, después de esa parte viene lo que ya pues nosotros quisimos compartirles, que es como quien dice nuestra visión, y pues finalmente quedó de la siguiente manera. La misión: incitar la curiosidad, compartir conocimiento y contagiar nuestro gusto por la ciencia por medio de conversaciones científicas informales con un toque de humor y divagación. Entonces fue así como nosotros decidimos que esa era la misión de nuestro podcast. Ya se sobreentiende que pues es hacer un podcast o video podcast, y donde queremos incitar la curiosidad a compartir conocimiento, pues a través de este podcast. Y nuestra visión puede ser el podcast de preferencia para nuestro target o nuestra comunidad. Algún día estaremos allá, o sea, para esta comunidad de ñoños, profesionales, ingenieros, científicos, ¿por qué no? Gente con maestría, con doctorados, ya cuando queremos una comunidad, pues de que el lugar favorito donde quieren ir a escuchar una conversación informal de ciencia, pues seamos nosotros. Otra parte de nuestra visión es cambiar esa percepción aburrida y complicada que se tiene de la ciencia. Como les decía, yo era en el momento en que el proyecto no era era un poquito más formal,
como que sí se me hacía no un lugar para dar una cátedra, que sí hay muchos, sí hay muchos que sí es su finalidad, inclusive te dan cursos completos de física, de química, y buenísimos, pero como que yo no me siento pues con la formación adecuada. Sí doy clases de ciencia, pero a nivel secundaria o preparatoria, nunca he dado como clases en universidad, así. Entonces no me sentía como que mi target hubiera como coincidido con lo que queríamos. Bueno, pues formar una conversación, una comunidad entre personas que compartan el gusto por generar y divulgar conocimiento. Y pues divagar también, que sean divagadores. Convertirnos en una referencia. Esa es la Convertirnos base. en una referencia para personas que buscan una explicación sencilla de temas relacionados con la ciencia. O sea, así bien orgánico, bien natural. Usted, señora, que está lavando los trastes, como Cele, que está cuidando a sus niños. Y bueno, día, porque también vamos a tratar, acuérdense, en temas relacionadas a la ciencia, la tecnología, porque luego vamos a hablar de ese puente entre la ciencia y la tecnología que vino a ser la ingeniería, la ciencia, la tecnología y lo que se nos ocurra. Entonces, como ahora sí que tratar de bajar el conocimiento que te dan en una universidad o en un centro de investigación donde hayas estudiado, así a gente común, a conversaciones sencillas, pero también pues enfocándonos a las aplicaciones de la ciencia, a la utilidad que tiene. Entonces fue básicamente en lo que llegamos a nuestro proyecto. Y obviamente, acuérdense, es de sabios cambiar de opinión, podremos ir incorporando o quitando cosas, vamos a ir ahí evolucionando, guiados por sus comentarios, su retroalimentación. Por eso déjenos muchos comentarios, de verdad que hate no, o sea, ya algo que no va a ser constructivo, no. Pero aunque sea crítica, si es constructiva, es muy bienvenida. Y pues gracias también a los que ya se suscribieron y a los que siguen ahí comentando, a los que siempre me andan dando carrilla ahí de que ella es martes. Gracias. No sé en qué punto vayan a ver este episodio será, pero estamos tratando de que salga los martes. Sí, y bueno, pues así fue como nació nuestra visión, nuestra misión. María les habló pues el nombre Divagadoras Científicas, formato video podcast, en las dos plataformas, YouTube, Spotify, y el eslogan María les contó, pues ahí dije yo, tiene que ser algo relacionado con química, porque pues las tres somos ingenieras químicas. Ahorita les va a hablar Cele de eso, de nuestro tiempo en el Instituto Tecnológico, y algo como, pues, como buenas divagadoras, como deformado de la realidad, ¿no? Entonces, pues ahí hice abuso de la ley de conservación de la materia y la energía. Le metí ahí un poquillo de una pizca de divagación y nació nuestro eslogan: la divagación no te crea ni te destruye, solo te trastorna, y trastorna en el sentido positivo, ¿no? De que te pone a pensar en muchas cosas, te abre la mente, te pone a soñar, te pone a imaginar. Ese fue el sentido y lo que quisimos transmitir con nuestro eslogan. Sí, no me trastornaste, te lleva a la locura, ¿no? Un manicomio. No. Ahorita todos trastornados. No tanto. Bueno, enseguida vamos a platicarles un poquito, pues, de quiénes somos, ¿verdad? Eso es una pregunta bastante filosófica, pero la vamos a responder así a grosso modo. Vamos a platicar sobre de dónde somos, o sea, de nuestra ciudad natal. ¿Dónde estamos actualmente? Porque no residimos donde nacimos. ¿A qué nos dedicamos? Pero ¿por qué estudiamos ingeniería química? Porque finalmente ese fue el punto de conexión, lo que nos hizo conocernos. ¿Qué tal si empezamos contigo, Mari? Platícanos. Va, pues mira, yo nací en Ciudad Delicias, Chihuahua, porque hay una ciudad que se llama Delicias, Chihuahua. Aunque usted no lo crea. Pero realmente crecí en una comunidad pequeña que se llama Lázaro Cárdenas. Un saludo al pueblo, un saludo al rancho. Estoy luchando por convertirme en el orgullo del rancho. Claro que sí. Lázaro Cárdenas es una pequeña localidad entre la ciudad de Delicias y la ciudad de Chihuahua. O Mioqui, pues, porque luego los de Mioqui se van a enojar, que por qué no los mencionamos ahí, si es Mioqui y Chihuahua. Bueno, básicamente, Ciudad Delicias, Ciudad Mioqui y Chihuahua. En medio está el pueblo,
Lázaro Cárdenas, y ahí me crié por pues, toda mi vida. Y la verdad es que, pues no, nunca era como que, ay, a mí que me encanta la ciencia. No, o sea, yo fui una niña siempre muy dedicada a la escuela, siempre me gustó, y pues no sé, no presentaba ninguna dificultad, tampoco era como la superdotada, porque no me considero superdotada, ojalá hubiera sido superdotada, pero bueno, mi inquietud por la química creo que nace cuando en secundaria, o mi gusto por la química, en secundaria, mi maestra de química era ingeniera química. Y entonces yo, ay, pues me gusta, y ella como que sí platicaba mucho conmigo, no sé si me veía potencial, porque eso yo creo que es parte de un maestro, ¿no? También ver el potencial del chamacón. Paso normal a preparatoria y me vuelvo a topar a una maestra ingeniera de química, que sí me llegó a voltear a ver y me dijo, Legarreta, usted debería estar en lo de la Olimpiada de Química. Yo, pues, si usted dice, yo no me sentía, pues, de ninguna manera como, ay, sí, me apasiona la química, pero siento que ella vio el potencial y en realidad empecé a ir a lo de la Olimpiada de Química, ¿no? A estudiar, y claro que yo veía a los otros y yo, es que en qué momento a mí me vio la maestra el potencial, o sea, había varios que eran muy buenos, y yo, pues bueno, ya estoy aquí, ¿verdad? Entonces esas dos maestras ingenieras químicas me inspiraron y a mí ya me gustaba el trabajo en laboratorio. Ay, que es muy chido, que trabajas ahí en las mesas y te vas y platicas con aquel y aquel. O sea, me gustaba esa dinámica, que no era estar en la butaca sentada, pero estás trabajando y aprendiendo cosas. O sea, esa es la parte que a mí me gusta, ¿no? Como una informalidad en lo que haces, que siento que también ese toque lo tiene Divagadora. Uh-huh. Es como si estoy aprendiendo, pero no tiene que ser tan así, tan aburrido, tan exacto, como esa informalidad. Al final, pues soy la hermana del medio, quizá eso tiene que ver. Soy de una familia de 5, 3 mujeres, y yo soy la del medio. Y mi actitud es de hermana del medio, por supuesto. Entonces, bueno, en preparatoria me empieza a apasionar el trabajo en laboratorio, me metí a clínicos, que también platicábamos en alguno de nuestros episodios, sobre todo de trabajar con copros y el agua y no sé qué, no sé cuánto. Entonces a mí me gustaba esa parte. Empecé a ir a ver lo de si era química, bacterióloga, parasitóloga, que es una carrera que se sigue mucho en Chihuahua, porque la tiene la Universidad Autónoma de Chihuahua. Fue una situación que llegué a pensar. Y luego después, no sé por qué yo tenía una inquietud en mi mente, la tengo muy presente, era que yo quería hacer perfumes. No he hecho ningún perfume, amigos, hasta hoy. Pero yo decía, es que ¿quién hace los perfumes? Yo quiero hacer perfume. Ni usaba perfume, pero yo no sé por qué estaba tan clavada en eso. Platico con una de mi maestra QVP, una maestra de inglés, porque te digo, uno acaba de lo que tiene que acabar. Y ella era QVP y yo le pregunto, pues, ¿qué estará mejor estudiar? Si yo quiero hacer perfumes, ese fue mi argumento. Y me dice, pues es que eso es más como de farma. Y me dice, pues si estudias ingeniería química, pues puedes, ¿no?, meterte ahí. Vi la opción de químico farmacobiólogo, pero en Chihuahua no había. Era químico bacteriólogo parasitólogo. A ese punto yo ya había dicho, creo que químico bacteriólogo parasitólogo QVP, no. Pero está ingeniería química, que a mi vista en aquel punto era una carrera que te abría a muchas áreas. O sea, puedes entrar en minas, puedes entrar en petróleo, puedes entrar en energías, puedes entrar en cualquier industria aparentemente. Entonces dije, y estaba aquí en Chihuahua, en las dos, en la Universidad Autónoma y en el TEC. Y yo muy decidida porque el Instituto Tecnológico de Chihuahua, que ahora se llama Instituto Tecnológico Nacional, ¿verdad? Pero como Campus Chihuahua les cambiaron los nombres. Pero bueno, ese era el ITECH. En aquel tiempo era el ITECH. Sí, ya le cambiaron los nombres. Entonces el ITECH era como el fuerte en cuanto a ingeniería. Creo que todavía sigue siendo el fuerte en ingeniería hasta donde yo me quedé, amigos. No se nos agüiten los de la UASH. También ha avanzado mucho la UASH, pero el TEC pues se había caracterizado por tener muy buena formación en ingeniería. La UASH, la ingeniería química de la UASH, lo que nos decían, ¿verdad? Era que ellos eran mejores químicos. Llevaban química de una manera como más, pues es que era la facultad de química. Entonces ellos como que están muy enfocados a química, y en el TEC estábamos más enfocados a matemáticas. O sea, como que era la diferencia. Que nos decían, ¿verdad? Que decían las malas lenguas. Sí, bueno. Ajá. Bueno, yo en aquel tiempo consideraba que
como yo no estaba tan en contacto, porque ahí quizá eso cambia desde donde lo viste tú, ¿no? Porque tú sí estabas acá en la ciudad de Chihuahua y tenías más comunicación con eso. Y yo estaba desde Delicias viendo ese panorama porque estaba estudiando en Delicias, en la ciudad de Delicias en ese tiempo. Entonces mi panorama quizá no era tan amplio. Yo es como, el TEC tiene una buena ingeniería, vamos al TEC. Ya después me di cuenta que era más económico estudiar en el TEC y demás. Y yo dije, bueno. Y entonces yo solamente saqué ficha en el TEC y afortunadamente me quedé. Y bueno, esa fue mi historia hasta el TEC de Chihuahua. Sí, bastante interesante. Sí, a mí sí me tocó eso de que, como dices, que me comentaran, pero aparte fui a las 2 ingenierías a visitar cada escuela. Sí. Pero bueno, ahorita voy a platicar lo mío. Me gustaría mejor escuchar la historia también de Dara. Bueno, pues yo ya he comentado ahí en algunos episodios, pero soy de Camargo, Chihuahua, o sea, de donde es Mari, si le siguen un poquito más para el sur, ahí se van a topar con Camargo, Chihuahua. Y también desde niña ñoña, o sea, yo, y por elección propia, yo me crié con mi abuela y por ahí mis tías dejaron, específicamente una tía que estudió matemáticas, dejó muchos libros ahí en la casa y había muchas enciclopedias y aparte pues mi abuela era muy sabia, o sea, yo creo todas las abuelas, y era también, ayer lo comentábamos, el de que herbolarias, y mi abuela era así como que tráete el peyote y la marihuana y la hierbabuena y la manzanilla y la verdad a mí como que haciendo así memoria a mí me encantaba, o sea, yo la veía así que hacía sus tés y sus menjurjes ahí y que la aloe vera y no sé, a mí se me hacía fascinante como, por ejemplo también para cocinar. O sea, yo la verdad nunca cociné, toda la vida me cocinó hasta los 18 años que me fui a Chihuahua, pero pues sí veía que todo aquí, o sea, y la sal y el orégano y la madre, sí. Entonces, pues no es exactamente una ingeniera química, pero yo siento que de ahí sí viene como ese amor a seguir los pasos para hacer para crear algo o revolver algo con algo para crear otra cosa, ¿no? Así, es lo que más recuerdo así como de antiguo. Pero luego, les digo, yo siempre he sido también muy, como por propia voluntad, yo veía un libro, o sea, que era pues destinado para alguien a lo mejor de universidad, así, y ya yo lo andaba leyendo aprendí a leer en el kinder o antes de entrar al kinder como a los 5, leer, escribir, entonces para cuando yo llegué a la primaria, de hecho yo recuerdo que decía mi maestra desesperándose con, pues que tenemos en primero de primaria, como 6, 7, con otros alumnos, no, pero es que no lees así, sí, y yo me aburría mucho porque pues yo ya sabía leer, o sea, yo ya sabía, yo siento que yo siempre fui como 1 año o 2 más adelantada, entonces pues se me hacía relativamente fácil, ¿no? Y fue así hasta la prepa. Sí. De hecho, una de mis mejores amigas, que de hecho estaba en el programa de radio que les digo, ella es doctora ahorita, pero también ella se fue 1 año a estudiar inglés y luego ya volvimos a coincidir en el último año de prepa y yo siempre me sentía más identificada con mis amigas que son 1 o 2 años mayores que con mi generación, por lo mismo. Entonces, siempre fui como que muy así, muy listilla. Allá mis maestros podrán dar fe y legalidad y muy buenas calificaciones, aparte porque, o sea, por ejemplo, yo le llegaba a mi abuela así, me saqué un 100, pues, ¿eso qué? Es lo único que haces, te tienes que sacar un 100. Entonces, como que se me quedó mucho el hábito de ¿por qué sacarme menos si lo único que estoy dedicada es a estudiar? Entonces, les digo ñoña, todas esas cosas, y luego ya en la prepa, donde buenos y malos maestros en el camino, siempre muy irreverente, yo creo que por lo mismo, porque pues la ociosidad es la madre de todos los vicios y si me aburría el contenido que estábamos viendo porque sentía que ya lo sabía o como que, pues, ¿cómo no lo entiendes? O sea, y la verdad, odio eso de mi personalidad, pero sí soy muy así, lo reconozco. Sí, es como que, pues, está bien fácil. Entonces, me desesperaba mucho y pues ese tiempo extra me permitía, o sea, cuando ya yo sentía que ya entendía lo que nos estaban enseñando, me permitía explorar un poco más, ¿no? Entonces siempre me sentí como un poquito adelantada, aunado así como tipo como muy madura, un alma así medio vieja, era así, pues tenía todo para ser una ñoña.
Entonces ya en la prepa, cuando llegué a decidir qué estudiar, en primera les dije, en Camargo, pues no había universidad. En aquel tiempo te tenías que ir a Chihuahua, que es la capital del estado de Chihuahua, pues si no lo sabían. O sea, Chihuahua. Chihuahua. Sí. Ajá, que es donde que es donde estoy yo actualmente. En Chihuahua. Y la verdad que pues sí fue todo un reto, o sea, en aquella época y todo, cambiar de ciudad, pues toda una vida así, o sea, con mi abuela que, bueno, y también mis tías, o sea, también influyeron mucho, así que pues las veo como hermanas algunas y así. Entonces, bueno, pues ahí, por angas o mangas, voy a dar a Chihuahua al TEC, pero yo también apliqué en medicina. Porque cuando estaba diciendo que estudiar, ya ven que nos hacen un examen en la prepa, como que eso es algo muy malo de ser una persona buena para todo. La verdad es que me salía como que leyes, o sea, abogada, y en primer lugar, sí, en segundo me salía medicina, doctor o cualquier ciencia de la salud, y en tercero me salía como una ingeniería, ¿no? Algo de ingeniería, entonces, pues, o sea, así como que digas, ¿qué ayuda? Me salió, pues no. O sea, yo veía a otros compañeros que les salió, no, pues tú, administración o una ingeniería nomás. Y pues a mí así, leyes, medicina o ingeniería. Entonces, pues la verdad, no tenía mucha experiencia con gente que estudiara leyes, pero lo poquito que me decían era como que era demasiado grabarte cosas y, o sea, aprenderte pues todas las leyes y así. Si era buena para el discurso, si me invento de que en oratoria y que esto, pero no me veía como toda mi vida aprendiéndome así cosas de memoria, como que soy más de improvisar. Entonces, pero también siempre me han gustado mucho las matemáticas y pues quería algo así como más, no sé, no tan de convivir con la gente. Les digo que soy medio mamona, pues. Entonces decía, pues los doctores, pacientes, a lo mejor no te tienes que hacer amigos de ellos, pero pues los abogados, o sea, vas a representar a alguien. Entonces, no sé, de alguna manera saqué ficha en medicina, pero pues no sé si se acuerdan, estaba súper difícil quedar, o sea, era algo así como que de 10,000 quedaban 1,000 o algo así, no me acuerdo. Y de hecho, pues no quedé. Y la verdad, estudié mucho con una amiga que sí quedó, que es la que les digo que es doctora. Y yo decía, bueno, pues lo único que tenemos diferente es que en aquel tiempo yo no sabía inglés, o sea, cero inglés, porque la verdad el inglés que te dan en la secundaria, en la prepa, que ahora analizo, pues todo ese tiempo extra que tenía, me hubiera puesto a estudiar inglés, pero nunca fue como que una necesidad, o sea, toda mi vida hablé español. Pero bueno, esa amiga sí se fue a estudiar un año inglés, y bueno, ella sí entra en medicina y todo, yo no entro, pero sí recuerdo estar en el examen de medicina y llegar a un punto en el que dije, no sé inglés, o sea, de Tin Marín de Dopingüe. Y fue la primera vez que yo sentí que era mala para algo. Fue ahí en el examen de medicina en inglés. Pero también había sacado ficha para, no sé si fue eso o no, por lo que no quedé. Hay muchas leyendas urbanas ahí para entrar a medicina, pero X, todo pasa por algo. Sí. Voy al TEC, hago el examen, quedo, pues no se me hizo fácil, pero pues tampoco se me hizo una cosa imposible, o sea, dije, no, pues, a ver, y sí quedé. Entonces ya entro en ingeniería química y mucha gente hacía... Ya habías estudiado para medicina. El próximo semestre volví a intentar en medicina. Y la verdad yo estaba insegura, sí, en ese tiempo me gustaba. Pero ya cuando entré en ingeniería química, ni van a creer que fue lo que dije, no, yo ya no voy a presentar en medicina, me gusta aquí. Fue programación, la materia de Hilario Campos. Fue programación y fue que yo siempre había sido pues la mejor o de las mejores allá en mi rancho, en Camargo. Y llego al TEC y me topo una donde soy promedio o yo soy la burra porque yo tuve muy malos maestros de cálculo y por mucho que yo quiera aprender sola ya a nivel cálculo, pues no era tan fácil. Entonces, me topo con gente que venía de la 2030, o sea, usted, Selene de los Bachis, Fernanda, Alicia, bueno, muchos compañeros que ahí los recuerdan. Sí, ajá. Entonces me topo con eso, donde ya ellos eran los listos, o sea, y decía yo, ay, qué desagradables son las personas inteligentes, o sea, yo siempre fui esa la que se sacaba el 100, y ahora soy la que no pasa, la que reprueba.
Entonces, me acuerdo mucho que me cogí con el ingeniero Hilario Campos, que nos daba programación, ¿era verdad? ¿O cómo se llama? ¿Programación, sí? Me enamoré porque... ¿Programación? No sé, como que se me hacía muy retador matemáticamente, la manera en que él nos daba la clase. Y yo dije, claro que sí puedo, si siempre he sido la mejor, nada me impide sacar este rollo adelante. Entonces, el primer semestre paso la materia de programación sin irme así como por inspiración divina o por tanto que estudiaba, no sé. Y dije, bueno, pues sí, ya es un logro mayor para mí, o sea... Y luego que después nos volvió a dar fenómenos, pero bueno, hasta ahí yo decía, ya superé a este señor, muy respetable, muy fiel clase y todo, me quedo. Aparte, pues me gustaron las otras cosas, me gusta la química, pues tiene un poco ahí de biología, se me hacía así como que muy general. Y ya, y ahí fue donde llegué al TEC. Ah, sí, esa parte, sí. Yo soy de Parral. Sí, entonces dicen que los de Parral somos muy presumidos. Yo digo que no es cierto. O sea, Beto Valles y yo éramos de Parral. Entonces sí. Y yo digo que no. Saludos. Bueno. Saludos, es que Parral, aquí en Chihuahua, pues dicen que son, bueno, decían que Parral era la capital del mundo y futuro puerto marítimo, porque la capital del mundo era, pero allá, en los tiempos del virreinato, la capital del mundo de La Plata. Sí. Es que tuvo su auge y futuro puerto marítimo, pues por todo está todo inundado por las minas. Pero bueno, ahí estoy mintiendo un poco. Pero prácticamente soy más de Chihuahua porque pues acá me trajeron de bebé, ¿verdad? Entonces, la carrera de ingeniería química, yo digo que sí, que los maestros sí tocan la vida y desde los más pequeños, porque yo comencé en tercero yo estuve al revés que Dara. Fui en las últimas que aprendí. Eras a la que se de hecho, mi mamá estaba desesperada. Me hubieras caído bien. Mi mamá está desesperada, ya me quería mandar a la escuelita. Sí, o sea, imagínate, o sea, mi mamá desesperada acá buscando ayuda especial porque no aprendí a leer. Fui de las últimas en aprender a leer, pero una vez que aprendí a leer, ya no me podían quitar los libros. Y de ahí viene lo ñoña. O sea, porque era de que yo era de las que se pasaba todo el día leyendo y mi mamá, pues que no tienes nada más que hacer, ya deja el libro, no tienes que acabarlo en un día. Entonces yo era así bien entrada. Y en tercero de primaria tenía una maestra que también, yo me aburría y ella agarraba una guía y me la daba para que leyera. Y yo era de las que chipleaba a la maestra. Le llevaba su burrito, le hacía masajitos. Barbera. Tenía 10. Yo digo que era por mi capacidad, pero... no te creas, el caso es que me ponía ella a leer y a mí me encantaban ciencias naturales, entonces ahí empecé con la inquietud de las ciencias naturales y más tarde pues escogí laboratorio en el bachi. Sí, yo estuve en el colegio de bachilleres en el 4 y ahí llevábamos yo también estaba como Dara, inicialmente yo también quería estudiar medicina. Entonces, para irte para medicina, escogías el salón 4 y la especialidad de laboratorio. Y ahí luego noté que se me daban mucho las reacciones. Me gustaba mucho la química inorgánica. A mí me encantaba hacer los balances de las reacciones, siempre así como que, ándale, hazlos tú y yo. Y también me gustaban mucho las matemáticas, porque era de las personas de que hacía álgebra por placer. O sea, me gustaba mucho el álgebra y jugábamos carreritas a ver quién terminaba primero de hacer las ecuaciones. Entonces, desde ahí se ve lo ñoña, o sea, porque los demás se hacían que, maldita álgebra, y que odio esto, y yo era así de que, a ver quién termina primero. O sea, ¿quién hace eso, verdad? O sea, entonces, sí. Y fíjate, es una ironía porque ya cuando llegó la hora de seleccionar, pues yo, como bien lo comentó Mari, yo estoy aquí en Chihuahua, y a mí sí me tocó que me llevaran de la escuela a conocer las facultades. Entonces que me llevan a medicina y que nos meten en el anfiteatro. Y fue así de que, no puedo. O sea, el aroma sí soporté el aroma, porque pues sí, yo creo que sí, un químico tiene que saber, tiene que soportar los aromas fétidos, de las plantas de tratamiento, de un cadáver. Pero exactamente. ¿De químicos? Pero cuando fuimos al anfiteatro y estuvimos ahí,
viendo los cadáveres, a mí lo que me ganó más fue como que el sentimentalismo, como que dije, yo no voy a poder, o sea, no voy a poder hacer autopsias. Ahí en primero de medicina trabajas pues con los cadáveres. Y yo decía, es que esta persona tenía familia, tenía sentimientos, tiene una historia, no puedo. Entonces ahí dije, no puedo. Entonces lo siguiente fue que nos llevaron a las facultades y a la primera que fui fue a la de la UACH. Y ahí fue donde nació la inquietud, porque yo decía, a mí lo que se me hacía extraordinario de los químicos era que era su capacidad de creación. Decía yo, es que los licenciados pues son las leyes, pero las leyes las hicieron los hombres. Los psicólogos, pues la mente, pero los químicos son capaces de tomar algo y transformarlo en otra cosa totalmente diferente. Y eso a mí me robó el corazón. Entonces yo decía, sí. Entonces, cuando ya voy al TEC, veo que ellos están más enfocados a matemáticas y también, como dijo Mari, más económico, porque en ese entonces la UACH era muy cara y yo decía, no, mejor el TEC. Pero, y me gustó también su enfoque en matemáticas, porque a mí me gustaban más las matemáticas también. Decía, de aquí soy. Entonces, tomo la decisión de ingresar al tecnológico. Que mi carrera me encantó. Ahorita le comentaba yo, bueno, he comentado con mis familiares. Mi papá me decía que no estudiara eso. ¿Cuál fue mi sorpresa? Mi papá estudió ingeniería química. Yo no sabía. Mi papá se quedó hasta sexto semestre de ingeniería química porque en aquel tiempo le ofrecieron trabajo en Grupo Minero México y él se fue pues ya a trabajar, ¿verdad? Quería trabajar. Y me decía, no estudies eso, estudia para maestra. Pero ahí voy, no me digan que no porque vea, machada. Ahora con el podcast ya me di cuenta que soy apachada. Y así, sí, voy a estudiar ingeniería química. Oye, ahora digo, hubiera estudiado algo más versátil con la maternidad. Ingeniería química no se presta. Bueno, solo que me pusiera a hacer aquí algo. No es tan fácil por el recurso financiero, ¿verdad? Si pudiera montar mi industria de jabones o así, pues a lo mejor. Pero bueno, ya estoy divagando. Entonces así fue. Sí. Qué raro que esté divagando, pues si soy una divagadora. Oficial. Entonces ahí fue cuando, ahí sí, escuchen, aquí está mi bebé, ahí fue cuando tomé la decisión de estudiar ingeniería química. La carrera sí era bastante retadora, lo que nos llevó, pues, al menos las que nos juntábamos 8 chicas, todas terminamos con alguna enfermedad de algún tipo, unas más fuertes que otras, porque el estrés era bastante. Sí. Y yo creo que es la única carrera que yo he visto que, o sea, todos reprobamos, hasta los más inteligentes, así como decía, había personas que con una capacidad excepcional, hasta ellos reprobaban, o sea, había personas, o sea, los listos éramos los burros. Sí, ahí todos éramos, o sea, todos teníamos área de oportunidad, todos teníamos que aprender, o sea, todos éramos, para entrar a esa carrera sí se requería tener como que cierto nivel, o sea, porque era una carrera bastante demandante. De hecho, un salón completo lo expulsaron el primer semestre. O sea, entramos como 70 personas y terminamos la carrera como 20 o 30. Y en diferentes temporalidades. Sí. Así es. Pero bueno, y nada más, haciendo un comercial, no sé si nuestra audiencia sabe lo que es un ñoño. Los que somos de México, pues es un término que utilizamos mucho. Y no hablamos de ñoño del Chavo del Ocho, como decía Dara. Porque ñoño... No hablamos de ese ñoño. Ese ñoño, o sea, para nosotros un ñoño es como tipo Betty la Fea, ¿verdad? Yéndome a esa novela que es tan famosa. Betty la Fea con sus lentes, con sus frenos y su acné. Ándale, el equivalente americano sería un nerd, una persona que en lugar de, como dice la canción de Ricardo Arjona, la de lentes, la pasada de moda, la aburrida, la intelectual, la que prefiere la biblioteca a la discoteca, pues sí. O sea, ese es el ñoño. O sea, nosotros éramos de que preferíamos la biblioteca que irnos a las novatadas a veces. Ya después nos empezamos a inmiscuir más en el mundo social, pero al inicio sí éramos más pero de que... no. Oye, pero también se puede ser guapa y ñoña, ¿eh? O sea, mírenos, también sí se puede ser guapa, pero se puede ser ñoña. Bueno, pero ese es como que, sí, pues, o sea... Porque, por ejemplo, Mari no cumple con el estereotipo, no usa lentes, no tiene frenos, no tuvo el acné.
pero más bien es esa persona intelectual, apasionada por los libros, con hambre de aprender más. En ese entonces aquí en México, fíjense, se leía un libro al año. El promedio de la población de lectura era un libro al año y nosotros no estábamos en ese promedio. Entonces, eso era ser ñoña. Y bueno, está muy entretenida la plática, pero nosotros podemos durar horas y horas hablando. El día de hoy vamos a dejar el episodio aquí y en la siguiente parte vamos a hablar de lo que fue nuestra vida en el TEC. No se pierdan la siguiente parte porque va a estar muy buena. Mucho gusto en verlas, chicas. Okay, gracias, nos vemos en la segunda Gracias parte por el del tiempo. episodio 0. Bye. Esperen más. Bye.